Ya, como les decía, en la actualidad hablar del agua cumple un rol muy importante en la crianza avícola. La calidad nutritiva y la utilidad como vehículo terapéutico nos lleva constantemente a investigar sobre las características físicas, químicas y, bueno, la calidad microbiológica del agua, ¿no? Es importante conocer en el día a día lo que nosotros tenemos que saber sobre el agua, ¿no? En cuanto al sector avícola del Perú, hay muchas empresas que ya están innovando e implementando sistemas para el control de agua en tiempo real. La mayoría de estas explotaciones avícolas se encuentran en un proceso de automatización y están proyectándose en un futuro a formar parte de la industria 4.0, es decir, tener toda nuestra información como se dice, en el Internet de las cosas, todo en un dispositivo donde se pueda observar y controlar los diversos parámetros, ¿no? Es muy importante el uso de la tecnología a raíz de la pandemia que se suscitó a nivel mundial y que de cierta forma nos ha ayudado, como en el día de hoy, a estarnos más conectados y poder compartir estos conocimientos. Hay que recordar que el sistema digestivo de las aves demanda un cuidado exhaustivo. En los últimos 20 años ha habido una mejora genética bastante considerable y las exigencias nutritivas, el manejo y la bioseguridad hoy en día deben ser controladas y monitoreadas día a día en tiempo real. Si podemos utilizar industrias y en la industria la tecnología IoT en nuestros procesos, nos va a ayudar bastante. Eh, Menciona Mario Pence, uno de los reconocidos en el tema del agua también, que no debemos esperar hasta el final de campaña para nosotros saber lo que está sucediendo en nuestro galpón. En el día a día tenemos que tener los resultados productivos, ¿no? Y con eso poder nosotros mejorar los procesos que tenemos, la calidad del agua que manejamos. Otra cosa que también es muy importante es que el elevado potencial genético de las líneas de aves de corral se puede alcanzar con alimentos adecuadamente formulados, altamente proteicos y energéticos. Y las aves de corral, en particular las aves de crecimiento rápido, son los únicos animales domésticos en los que cualquier cambio en la nutrición se refleja de manera casi inmediata en el rendimiento de las aves. Adicional al alimento, a la producción de huevos, a la nutrición de las aves, a la inclusión en la dieta de proteínas, aminoácidos, vitaminas. Lo más importante es considerar el agua como nutriente esencial en el cuidado de las aves. Ya las nuevas directrices de la industria avícola mencionan que el bienestar animal es uno de los puntos clave para los procesos productivos. La implementación de suplementos nutricionales de origen natural está en boga. Hoy en día el uso de probióticos, prebióticos, eubióticos, incluso sustancias como derivadas o extraídas de las plantas, como por ejemplo las algas. Muchos he estado investigando y también se habla mucho sobre los fucoidanos, que son compuestos que ayudan a modular la microbiota intestinal. Está muy de moda. Estamos ya de a poco retirando o tratando de retirar en lo posible el uso indiscriminado de antibióticos para eliminar las resistencias bacterianas, ¿no? Los estándares de sostenibilidad ambiental, que son muy importantes tenerlos en cuenta, ya que tenemos que cuidar nuestro planeta, es nuestro hogar y sin duda alguna que cada vez son más exigentes de este tipo de exigencias, ¿no? Y en cuanto a la seguridad alimentaria, tenemos que trabajar todos en conjunto como médicos veterinarios, doctores, ingenieros o tecnistas en el tema de entregar un producto de calidad al usuario que somos, bueno, los humanos, ¿no? Y con muy altos estándares de seguridad e inocuidad. Sabemos que el consumo del agua es aproximadamente el doble del consumo del alimento. En ciertos casos puede triplicarse el consumo, cuadriplicarse también en las épocas de verano. Cuando hay desafíos en campo, también puede aumentar el consumo del agua. Y dependiendo de eso, nosotros vamos a tener que tomar eh, ciertas directrices para poder actuar frente a en esos casos. Por ejemplo, la falta de agua es el segundo factor
a nivel de importancia después de la falta de oxígeno. Cuando nosotros ya entendemos la relación directa que hay entre el consumo de agua y el consumo de alimento, cualquier restricción en la cantidad de alimento o en la calidad del agua va a venir acompañada de una pérdida en el desempeño de los animales, ¿no? Las funciones principales del agua, bueno, es el principal componente del organismo, tiene entre el 70 al 80% del peso corporal y está netamente, ayuda a la hidratación, lubrica articulaciones, también regula la temperatura corporal, ayuda a mejorar el funcionamiento de los riñones y evitar la retención de líquidos y bueno, es el transporte de oxígeno y de sustancias y nutrientes a través de la sangre, ¿no? Es un medio de disolución de todos los líquidos corporales también. ¿Y cuáles son los factores que intervienen en el consumo del agua que debemos tener muy en cuenta para nosotros mejorar esos procesos, ¿no? Y mantenerlos en el día a día? Son varias las factores que tenemos acá y no vamos a hablar de cada uno de ellos, pero sí los dejamos acá como inquietud para que ustedes lo tengan en cuenta en el momento en el que estamos haciendo una valoración de nuestra calidad de agua. Factores como la genética, el ambiente en las aves, la calidad de la dieta, la calidad del agua son muy importantes porque todos estos factores van a interferir directamente en el consumo de agua, ¿no? Cuando ya estamos en el análisis en campo, es bastante interesante poder entender que nosotros debemos saber cuál es el origen del agua que nosotros tenemos en nuestra granja, ¿no? De si es un agua de pozo, si es un agua de vertiente, desde río, es de alguna, de, de cualquier sitio en el que nosotros debemos conocer el origen de esa agua. ¿Con qué frecuencia nosotros hacemos un lavado de tuberías y debemos plantearnos un programa para los procesos de limpieza de tuberías entre campaña y campaña? Eh, También definir el tipo de tratamiento de desinfección que utilizamos. Existen varios tipos de tratamiento para el agua, desde una simple cloración hasta equipos de ósmosis inversa, equipos de plata ionizada, de rayos UV. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer y con el tipo de agua que tengamos, nosotros podemos implementar un sistema de desinfección adecuado. ¿Por qué tenemos que desinfectar el agua? Bueno, porque el agua es el vehículo principal para la transmisión de varias enfermedades, virus, bacterias, y de cierta forma vamos a tener que cuidar esta parte de la productividad. Los riesgos de consumir un agua que no está tratada son el ingreso de bacterias, virus, órganos que no que van a afectar a los diversos órganos del, del animal, ¿no? Y finalmente, ¿con qué frecuencia monitoreamos y analizamos el agua? Eso es muy importante y es la parte en la que nosotros vamos a dar más énfasis en esta presentación. Sin antes, miren cómo quedan, cómo se ven internamente las líneas de agua de una línea de bebederos. Al ingresar con la cámara endoscópica, no podemos encontrar, ¿no? Ahí se ve al fondo el niple en la parte de acá, está ahí después de que ven toda esta materia orgánica que está circulando, restos de alimento, de antibióticos que se quedan en el agua y que producen esa materia orgánica que hace que las aves tengan mayores problemas. Cuando nosotros tenemos aguas duras, por ejemplo, formamos sarro y este sarro tiene la característica de adherirse a las tuberías después de colonizar las tuberías y finalmente hacer un crecimiento exponencial de la materia orgánica donde también hay bacterias. Y observen cómo están las tuberías internamente. Esta es una granja de gallinas ponedoras, donde era ya casi imposible ver la tubería interna. El agua está bastante turbia
pero el momento de abrir la llave al final del niple, el agua se ve cristalina, se ve normal, no hay problema, pero internamente ya se puede observar este tipo de complicaciones que tiene el agua. Entonces, es importante también en el análisis, en el control, tener un control interno de cómo está el estado de mis tuberías, cómo está el caudal de mis niples, consultar con el proveedor el volumen adecuado de caudal que nosotros tenemos, eh, revisar en cada semana cuánto es la cantidad adecuada en mililitros por, por minuto que necesitan las aves. Es importante observar todo esto, ¿no? Para que podamos hacer un análisis adecuado de la calidad del agua. La materia orgánica se queda en el interior de las tuberías y produce contaminaciones, como pueden observar ahí. Eso es algo que no se ve y que muchas personas lo pasan por alto, ¿no? Ya después de observar esto, nosotros debemos aprender a medir todo lo que estamos tomando en consideración. Medir el agua, medir los parámetros que tenemos para poderlos controlar y de esta manera poderlos mejorar. Existen dispositivos de campo, manuales, portátiles, que pueden ayudarnos con esta tarea para sacarnos la duda de cuánto tenemos de cloro, de pH, de temperatura y hacer un análisis físico del agua en tiempo real. Incluso también existen ya dispositivos de manera automática, digitalizada, como les mencionaba, que llegan ya directo a su smartphone para medir estos parámetros. Lo importante también mencionar es que los aspectos físico-químicos del agua están siempre hay que controlarlos. Por ejemplo, los niveles de nitratos, de sulfatos, de hierro en el agua, el pH del agua que tiene que estar en un rango entre 5 hasta 6,5 por el pH del sistema digestivo de las aves también. Incluso ya en los manuales nos ofrecen nos sugieren medir el ORP, ¿no? El potencial de óxido de reducción, si es que ustedes utilizan algún tipo de desinfectante como el cloro, para que se mantenga dentro de los rangos o estándares exigidos por los manuales, ¿no? Ah, también saber que hay varios microorganismos que se encuentran en el agua, como Salmonella y coli, que son los más complicados, creo yo, en esta industria avícola para trabajar y controlarlos, ¿no? Pueden ver ahí que el periodo de supervivencia en el agua van entre 16, 26 días, y ya son tiempos en los cuales, por ejemplo, en 15 días ya hay un desarrollo del sistema inmunitario en los pollos de engorde, y si tenemos la presencia de salmonela durante todo ese tiempo, imagínense todo lo que puede suceder. Entonces hay que controlar de cierta forma todas estas bacterias, ¿no? ¿Cuáles son las variables que nosotros tenemos que medir? Y ya para finalizar, bueno, el pH que tiene que ir en un rango entre el 1 a 14, del 1 al 6, que es el rango ácido, 7 neutro, y del 8 al 14, que es el rango alcalino. El, el- el logaritmo negativo de la concentración de hidrógenos, que es el pH, bueno, lo que sugerimos siempre es mantenerlo en un rango ácido, de cierta forma, para que el sistema digestivo de las aves trabaje de mejor forma, ¿no? Eh, las bacterias benéficas, como por ejemplo los lactobacillus, crecen en un ambiente de 5,5, 6 de pH, y es mucho más adecuado para el sistema digestivo. Ya más en detalle también vamos a hablar sobre los acidificantes en la siguiente charla, que es algo bastante importante. La alcalinidad del agua, que va muy de la mano con la dureza del agua. La alcalinidad es la concentración de carbonatos y bicarbonatos en el agua, y los rangos por encima de 75 ppm de alcalinidad van a detallar una mayor carga de carbonatos y bicarbonatos en el agua, los cuales de cierta forma van a interferir directamente en los procesos de acidificación, ¿no?
Dependiendo de eso, los rangos sugeridos son hasta 75, puede ir en un rango de hasta 150 ppm de alcalinidad, donde se puede trabajar bien. Y el uso del acidificante va a ser a dosis mínima, ¿no? La dureza, que es la concentración de de carbonatos de calcio, de magnesio, de las sales de calcio, los cuales generan el sarro en el interior de las tuberías, como veíamos en ese video, y deja acá en Perú se le conoce como caliche, que es estas costras de la dureza, las cuales dañan a los sistemas de niple, los bebederos, e interfieren en el consumo del ave, porque de cierta forma también se genera la materia orgánica internamente y va a haber una contaminación. También controlar, y es un parámetro muy importante, la temperatura en el agua, así como la temperatura en el galpón, ¿sí? La temperatura del agua tiene que estar en un rango entre 10 a 21 grados centígrados, si es que es posible. Hay sistemas ahora en los cuales se añade hielo, refrigerantes, chillers, incluso he visto que se colocan en el inicio de los galpones para mantener una adecuada temperatura de agua. Y esto va a ayudar mucho porque si bien es cierto, un ejemplo de lo que puede suceder cuando hay temperaturas altas, hay un estrés calórico por parte de las aves. Entonces, el riego sanguíneo del organismo se dirige a la piel y hacia los órganos periféricos de las aves para eliminar el calor por medio de disipación. Al suceder esto, el riego sanguíneo en los órganos internos, como por ejemplo en el epitelio intestinal, va a ser menor. Y al haber menor riego de sangre, las uniones estructurales, que son unas uniones que forman parte del epitelio intestinal, van a romperse y son las que modulan la protección interna del sistema digestivo. Al romperse estas uniones estructurales, ingresan las bacterias o los virus con mayor facilidad. Es por eso que un momento de estrés calórico en las aves es muy crucial. Eh, Adicional a eso, también debemos controlar parámetros como el cloro, si es que estamos utilizando un desinfectante de este tipo, siempre el cloro libre, el cloro total deben estar de la mano para hacer mediciones. Y también tomar en cuenta que el cloro en un rango ácido forma ácido hipocloroso, que es el desinfectante que va a ayudar a eliminar las bacterias y los virus en cuestión de segundos. Mientras el rango es de un pH entre 6 a 5, el porcentaje de ácido hipocloroso va a ser entre el 96 al 100% de concentración. Debemos evitar bajar los pHs por menos de 4 también, porque ya se forman iones de cloro, los cuales ya no van a tener un efecto tan importante como desinfectante. El rango es entre 4.5 a 6.5. Lo ideal es de entre 5 a 6.5 de cloro, de pH, perdón, y mantener un rango de cloro de 3 ppm. Y eso va muy de la mano, ¿no? Con el ORP, que es el potencial de óxido reducción de una reacción química que se la mide en milivolts. El rango ideal es de 650 milivolts, lo esperado es hasta 800 milivolts, puede manejarse, 850 incluso, pero debemos entender nosotros que el ORP mide la energía química del ácido hipocloroso. Entonces, nos va a ayudar a entender cómo nosotros estamos manejando nuestro sistema de desinfección. Miren que con rangos por encima de 650 milivolts, el ORP, de ORP, bacterias como Salmonella o coli mueren entre 10 a 20 segundos. Entonces, es importante mantener estos rangos para mejorar. Y bueno, finalmente los sólidos disueltos totales hay que tener un rango de hasta 1000 ppm. Los sólidos disueltos totales no es nada más que la combinación de las sustancias orgánicas e inorgánicas que se encuentran en un líquido suspendidas en forma molecular, o pueden estar de forma iónica o coloide, pero que es importante medirlas porque
los sólidos disueltos pueden retenerse a través del uso de filtros, ¿no? Estas variables son las que hay que controlar y medir. Creo que en general podríamos tomarlas en cuenta como principales. Eh, si bien es cierto, un adecuado control de los principales parámetros del agua nos permite monitorear y mejorar nuestros procesos, y el impacto en la productividad avícola es clave. La globalización, la sanidad, el bienestar y la inocuidad alimentaria son las principales exigencias del mercado interno y externo, y la calidad del agua influye en todos estos procesos. El establecer un programa de desinfección de agua adaptado a las condiciones de cada granja es primordial, y mantener una buena calidad de agua para las aves es imprescindible, porque esto contribuye para el correcto desarrollo intestinal y absorción de nutrientes ofrecidos en la dieta diaria. Adicional a eso, también es importante conocer la procedencia de nuestra fuente de agua, como les mencionábamos, realizar análisis microbiológicos y físico-químicos por lo menos 2 veces al año para corregir problemas. En ciertos casos, si se puede hacer en cada cambio de estación, cuando tengamos 4 estaciones o 2 estaciones, es importante hacer los análisis, ¿no? Para poder conocer cómo está. El agua está cambiando constantemente. Entonces, es un nutriente que debemos conocerlo día a día. La calidad del agua interfiere también de manera positiva o negativa en la administración de vacunas, de vitaminas, de minerales, antibióticos. Y luego de la administración de productos en el agua hay que realizar un flushing. Siempre insistimos en ese tema de hacer una corrida de agua a través de las líneas para bajar la temperatura. Ayuda de cierta manera a bajar la temperatura, a refrescar a las aves, y también a evitar que se queden los residuos de vitaminas o de antibióticos que se administraron a través del agua, ¿no? Y realizar un plan de trabajo siempre para la limpieza y reparación de los pozos principales, los tanques de medicar, los tanques de almacenamiento de agua, las tuberías de agua, la limpieza de niples, de bebederos, es importante. Eso es lo que yo les venía a comentar el día de hoy. Es una charla súper corta sobre el control nada más del agua, y bueno, las preguntas las dejamos para el final y muchas gracias.